Bienvenidos a la sesión 2. En este módulo vamos a analizar lo que se necesita para sostener una vida de servicio. Obviamente se requiere carácter, compromiso, pero también requiere sabiduría. Y vamos a examinar algunas parábolas donde Jesús nos da sabiduría para sostener una vida de servicio. La última vez vimos el tema de las expectativas. Dios realiza su obra en el mundo sembrando la semilla de su palabra. Y esta es la única semilla que producirá el fruto de una vida centrada en Dios. Siembras la semilla como padre en la vida de tus hijos, como líder de un ministerio o como pastor, y esto es lo que sucederá. Algunas personas no mostrarán ningún interés. Otras se entusiasmarán de inmediato, pero luego se apartarán porque no están arraigadas. Algunas profesarán fe, pero luego la palabra será ahogada en ellos porque tienen que competir con otros sueños, compromisos y prioridades. La parábola del sembrador deja claro que verás estas respuestas desalentadoras en tu ministerio de la palabra, así que no te sorprendas cuando ocurra. Pero Jesús deja claro que la palabra de Dios sembrada con fidelidad producirá una cosecha con el tiempo. Hoy llegamos a una segunda parábola en la que nuestro Señor nos habla más sobre lo que experimentarás como líder cristiano. En la primera parábola, nuestro Señor habló de 4 tipos diferentes de tierra. Y ahora es como si el lente se enfocara en la buena tierra. Las otras 3, el camino, el terreno pedregoso y los espinos, simplemente desaparecen de la vista. Y quiero que ahora imagines un campo que está bellamente arado y sembrado. Es tierra rica y oscura y hay mucha buena semilla enterrada en el suelo. Ahora, escucha estas palabras de Jesús en Mateo 13, comenzando en el versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?» Él les dijo: «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron: «¿Quiere usted que vayamos y la recojamos?» Pero él dijo: No sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Y luego, en el versículo 36, Jesús explica la parábola a sus discípulos. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Jesús les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga». Ya hemos visto en la parábola del sembrador que cuando la semilla viva de la palabra de Dios se siembra en buena tierra, habrá una cosecha. Pero eso es solo la mitad de la historia. Hay más que decir,
Y por eso tenemos esta segunda parábola en la que nuestro Señor nos habla de la cizaña que crece junto al trigo. Ahora, hay 7 elementos en la historia de nuestro Señor. El primero es el dueño. Versículo 24, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y luego el versículo 37 nos dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, notemos que el que siembra la buena semilla es el dueño del campo. Es su campo, versículo 24. Y luego se nos dice en el versículo 38 que el campo es el mundo. Así que el sembrador de la buena semilla es el dueño de todo el mundo. Y observen que Jesús dice que el que siembra la buena semilla, ese es el dueño del mundo entero, es el Hijo del Hombre. Ahora, Jesús usó este nombre, Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo. Proviene de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y al leer estos versículos, se comprende cuán significativo es que Jesús adoptara este nombre como el que más frecuentemente usaba para describirse. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ahora, Jesús afirma, yo soy ese Hijo del Hombre. Yo soy quien será presentado ante el anciano de días. Yo soy a quien servirán personas de todas las naciones. Yo soy aquel cuyo reino nunca cesará. Jesús dice acerca de sí mismo cosas que solo Dios podría decir. Y las dice porque Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Ahora, fíjense en el versículo 24. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el que siembra la buena semilla, versículo 37, es el Hijo del Hombre. Así que Jesús dice que todo el mundo es mi campo. Fue Abraham Kuyper quien dijo que no hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío. Jesucristo reclama cada vida. No solo reclama cada vida, sino cada aspecto de tu vida. Tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu fuerza, tu talento, tu energía. Reclama cada etapa de la vida: infancia, juventud, adultez temprana, mediana edad, vejez. Y es soberano sobre cada aspecto de tu ministerio, lo que incluye tanto los dones que posees como los que no, los desafíos que enfrentas y el fruto que producirás. Por tanto, el primer elemento en la parábola de Jesús es el dueño. El segundo elemento es el enemigo. Versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que el dueño del campo tiene un enemigo, y no se puede comprender el mundo tal como es sin considerar al enemigo y su obra. Jesús nos revela claramente en el versículo 39 que este enemigo es el diablo. Y Jesús conoce bien a su adversario. Fue tentado por el diablo en el desierto y vino al mundo para destruir al diablo y todas sus obras. Piensa en esto. El poder de este enemigo es tan grande y su obra tan vasta que fue necesario que Dios mismo viniera a enfrentarlo y a lidiar con él y con todas sus obras. Así que tenemos al dueño, tenemos al enemigo. Y el tercer elemento en la historia de Jesús es la semilla. Versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. En la parábola del sembrador que vimos la última vez, la semilla era la palabra de Dios creciendo en los corazones de la gente, pero aquí la imagen cambia. En la segunda parábola, la semilla representa a las personas que crecen donde han sido plantadas en el mundo.
hay dos tipos de semilla, y estas representan diferentes tipos de personas. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, personas que viven bajo el gobierno de Dios en sus vidas. Y la cizaña son los hijos del maligno, es decir, personas que, como el maligno, se colocan a sí mismos en el trono de sus propias vidas. Ahora, observa lo destructivo de la obra de Satanás. Siembra cizaña en el campo de Cristo. No tiene un objetivo positivo en mente. La fuerza motivadora de toda su actividad es simplemente destruir la cosecha de Cristo. El diablo es un destructor por naturaleza. Piensa en esto. Satanás podría sembrar un campo entero de cizaña en otro lugar si quisiera, pero no le interesa. Todo lo que quiere es causar destrucción en el campo de Cristo, arruinar su cosecha, enredar las raíces de su pueblo. El cuarto elemento en la historia de Jesús es el campo. Y Jesús dice claramente en el versículo 38 que el campo es el mundo. Y estas palabras son cruciales para entender de qué se trata esta parábola. Es sorprendente cuántos escritores la interpretan como una parábola sobre la iglesia. Afirman que nunca puede haber una iglesia pura, y ciertamente es verdad que no la habrá en esta tierra, y claramente hay aplicaciones de esta parábola para la iglesia. Por ejemplo, una aplicación es que las iglesias deben tener mucho cuidado con la disciplina. Hay momentos en que los ancianos de una iglesia deben ejercer disciplina para proteger a la iglesia. Pero esta parábola nos recuerda que sería muy imprudente que los ancianos pensaran que pueden erradicar todo lo que desagrada a Dios en la iglesia. Si lo intentáramos, acabaríamos arrancando todo el campo. Así que, sin duda, hay lecciones aquí para la iglesia. Pero esta parábola no trata sobre la iglesia, sino sobre el reino. Jesús dice que el reino de los cielos puede compararse con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Así que esta parábola describe cómo es el reinado de Dios en el mundo. Jesús lo dice claramente. El campo es el mundo. Esto nos lleva al quinto elemento de la historia de Jesús, que es la pregunta. Versículo 27. Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y esta es la pregunta central de la parábola, una que todos debemos enfrentar. Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Si Jesús ha triunfado sobre el mal, ¿por qué sigue floreciendo hoy? La gente observa la cizaña del mal en el mundo y se pregunta, ¿cómo puede haber un Dios bueno cuando el campo del mundo está en tal desorden? ¿De verdad Dios tiene el control? ¿Cómo podemos creer en un Dios soberano en un mundo como este? Quizás recuerden que esta fue la pregunta de Juan el Bautista. Él había sido precursor de Jesús. Su mensaje era, preparen el camino del Señor. Declaró acerca de Jesús, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Pero años después, Juan estaba en prisión y comenzó a dudar si Jesús era realmente el Mesías prometido. Entonces envió mensajeros a Jesús con esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Verán, la gente suponía que con la venida del Mesías, el mal llegaría a su fin. Pero en esta parábola, Jesús presenta una historia diferente. La buena semilla fue sembrada, pero el mal persistió. Y ambos han crecido juntos desde entonces. Hoy, al mirar el mundo, vemos precisamente esto, una desconcertante mezcla de bien y mal. Y Jesús nos dice que esto es exactamente lo que debemos esperar. Así que en esta historia tenemos al dueño, al enemigo, la semilla, el campo, la pregunta y luego el crecimiento. Jesús dice en el versículo 30, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. El mal crecerá junto al bien hasta la segunda venida de Cristo.
Esta es la enseñanza de Jesús aquí, y necesitamos esta sabiduría para perseverar en una vida de ministerio. El siglo XX comenzó con un optimismo extraordinario. Charles Darwin había cautivado la imaginación de millones con su Origen de las especies. La raza humana está evolucionando, mejoramos cada vez más, avanzando hacia una era dorada. Eso era lo que la gente pensaba a finales del siglo XIX. Pero en 40 años, en los albores del nuevo siglo, hubo una pérdida de vida espantosa en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La gente decía que esta sería la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero no fue así. En tan solo 20 años, todo había vuelto a comenzar. Antes de llegar a la mitad de este gran nuevo siglo, ya habíamos tenido 2 guerras mundiales como nunca antes se habían visto. Luego vino la Guerra Fría, con el mundo entero al borde de la aniquilación. Y cuando nos acercábamos al final de lo que había sido el siglo más sangriento de la historia humana, pareció surgir una esperanza luminosa. Cayó el muro de Berlín. Entonces se anunció un nuevo orden mundial para el siglo XXI. Este sería el siglo que traería paz y un mundo que todos podríamos disfrutar. Pero en lugar de eso, nos enfrentamos a un tipo de guerra completamente nuevo, la guerra contra el terror. Ahora, si examinas la historia mundial, verás que cada vez que el mal es reprimido, resurge en una forma aún más siniestra. Y Jesús nos advierte que este es el mundo en el que viviremos hasta su regreso. Verás, el mundo nunca cambia. Y si inicias con el propósito de cambiar el mundo, terminarás frustrado y decepcionado. Te será difícil sostener un ministerio de por vida. El mundo nunca cambia. Hasta el regreso de Cristo, siempre será un campo donde el trigo crece junto a la cizaña. Pero he aquí la buena noticia. Habrá una cosecha. Y vale la pena sembrar la buena semilla porque incluso en este mundo atribulado, Dios la hará crecer. La buena semilla y la cizaña crecen juntas. El mundo mejora y empeora simultáneamente. Jesús nos muestra que este es el panorama que prevalecerá hasta su regreso. Y esto nos conduce al elemento final en la parábola de Jesús, la cosecha, versículo 30. Al tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, recójanlo en mi granero. Ahora, esta es una descripción clara del día del juicio, y ese día aún no ha llegado. Hasta que llegue, el mundo se verá como un campo infestado de cizaña. Pero Jesús nos dice que ese día llegará, y cuando lo haga, la cizaña será recogida y atada en manojos. Matthew Henry dice que los pecadores del mismo tipo serán amontonados juntos en el gran día. ¿Te lo imaginas? Un manojo entero de cínicos, un manojo de blasfemos, un manojo de cobardes, mentirosos, hipócritas. Y luego, Jesús dice que recogerá el trigo en su granero. Sabes, en el Antiguo Testamento hay una historia preciosa en la que Abigail le dijo al rey David que su vida estaría atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Sabes, como creyente, eso será cierto para ti. Estarás atado en el manojo de los vivientes bajo el cuidado del Señor tu Dios. Así que aquí hay 7 elementos en la historia de Jesús: el dueño, el enemigo, el campo, la semilla, la pregunta, el crecimiento y la cosecha. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia que nos ayudará a sostener una vida de ministerio? 3 cosas. Primero, florece donde estés plantado. Recuerda que no hay un lugar ideal para hacer ministerio. Donde quiera que vayas en este mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Es muy fácil ilusionarse con la idea de que si estuvieras en otro ministerio, en otra iglesia, las cosas serían mucho mejores. Pero recuerda esto, no hay campos libres de cizaña.
Así que mantente comprometido donde Dios te ha plantado. Resiste la tentación de marcharte cuando encuentres dificultades. Donde quiera que Cristo te ponga, Satanás sembrará su cizaña. Así que quédate donde el Señor te ha colocado y florece donde estés plantado. Luego, segundo, concéntrate en sembrar semillas, no en arrancar cizaña. Jesús dijo, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Por supuesto, esto no significa que dejes de preocuparte por la condición espiritual de una persona. Pero Jesús deja claro que en este mundo el trigo necesita crecer junto a la cizaña hasta que venga el Hijo del Hombre. Ya tenemos un desafío lo suficientemente grande al tratar con el pecado en nuestros propios corazones, en nuestras propias familias y en nuestras propias iglesias. Y sí, Jesús deja claro que debemos ser influencia de sal y luz en el mundo, pero en esta parábola, Jesús también deja claro que no está en nuestro poder ni en nuestro llamado erradicar el mal del mundo. Y luego, el tercer estímulo para sostener el ministerio es que debemos anticipar la cosecha. Entonces, cuando llegue la cosecha, Jesús dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El Señor Jesucristo traerá una gran cosecha. Llevará a su pueblo a casa. Ese día, los creyentes a quienes ha servido brillarán como el sol en el reino de su Padre. Habrá gavillas de trigo y manojos de cizaña. Pero recuerda que por la gracia de Dios, como dijo J.C. Ryle, algunos que hoy son cizaña pueden mañana ser trigo. Ahora, el propósito de este módulo es ayudarte a mantener un ministerio de por vida. Estas parábolas de Jesús nos ayudan a tener expectativas realistas y comprender los límites de los ministerios a los que Cristo nos llama. En la próxima sesión, analizaremos las parábolas del grano de mostaza y la levadura, y veremos el progreso que puedes esperar al dedicarte a servir al Señor. Espero que me acompañes.